Bueno, esta mesa que hicimos tiene que ver con ciertas experiencias en educación y formación a distancia, distintas experiencias. En las anteriores jornadas, en las primeras jornadas, pusimos de otras áreas, en particular son todas experiencias de Flaxo Argentina y de Flaxo Uruguay. Ustedes saben que Flaxo está en distintos países de Latinoamérica. Hoy nos acompañan nuestros colegas de Flaxo Uruguay, que van a ser los primeros a exponer. La idea es contar un poco cómo se da esa experiencia de educación a distancia vinculada a las temáticas o a los campos que cada uno trabaja. Voy a presentar a Sofía García, que la ven en pantalla, es de Flaxo Uruguay, es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República de Uruguay, maestranda en Procesos Educativos mediados por Tecnologías de la Universidad de Córdoba y trabaja desde hace más de 10 años en proyectos de educación a distancia, formación profesional para toda América Latina. Es asistente académica, tutora y asesora de cursos virtuales de Flaxo Uruguay, educadora para Latinoamérica de la AO Foundation, y tiene diversas publicaciones realizadas en el área de educación médica continua a distancia. Graciela Rabajoli, también de la Flaxo de Uruguay, es profesora egresada del Instituto de Profesores Artigas de Uruguay. Tiene estudios de posgrado en educación a distancia, un posgrado en desarrollo y financiamiento de proyectos e-learning de la Universidad Tecnológica Nacional, de acá de la Regional Buenos Aires, un posgrado en especialización en entornos de virtual aprendizaje de la OEI. Es docente del Departamento de Educación a Distancia de Formación Inicial Docente y perteneció al equipo de diseño y desarrollo de los cursos semipresenciales de formación inicial docente del interior del país. Es asesora de la Dirección de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, lo fue, delegada del MEC en la Comisión de Educación del Plan Ceibal desde su creación hasta mediados de 2009, miembro de la comisión que diseñó y puso en marcha el primer portal educativo del Plan Ceibal, asesora hasta el 2015 y coordinadora del área de gerenciación de recursos educativos digitales. Es integrante del Consejo Asesor del Informe Horizon Iberoamericano de 2010 y actualmente es consultora independiente, coordinadora académica y tutora en Flaxo Uruguay Virtual. Tiene diversas publicaciones, artículos y compilaciones en colaboración relacionados con la educación y las tecnologías, y ha sido invitada a participar como conferencista en diversos congresos nacionales e internacionales dentro y fuera del país. Dora Nisweki es docente, que acá la tenemos, psicopedagoga con diploma superior en Ciencias Sociales con mención en Gestión del Sistema Educativo y sus instituciones, magíster y doctora en Ciencias Sociales de la Flaxo Argentina, investigadora del Programa de Políticas, Lenguajes y Subjetividades en Educación, que conocemos como PLICE, del área de educación de Flaxo. Dirige el núcleo Vida Cotidiana de Escuelas, desde donde despliega tareas de docencia, investigación y extensión en cuestiones relativas a las políticas educativas y la gestión de lo cotidiano en las escuelas para jóvenes y adolescentes. Coordina el curso virtual Escuelas Secundarias y Políticas de Cuidado, interfaces entre educación y salud. Desarrolló tareas de docencia en el diploma en gestión en superior a las instituciones educativas. Participó del armado del seminario de la educación secundaria. Y en el INFOD, que es nuestro Instituto de Formación Docente, es responsable de contenidos en la especialización superior en educación y TIC y miembro del Comité Académico Asesor de la Licenciatura en Enseñanzas de la Física, de la Matemática y de la Química que dicta la Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional. Realiza asistencias técnicas en organismos nacionales e internacionales con equipos técnicos y funcionarios, capacitaciones a equipos de conducción de escuelas medias, tutores y preceptores, y trabaja desde el año 1998 en la Escuela de Maestros, EXEPA, del Gobierno de la Ciudad, con supervisores y equipos de conducción. Agustina Córica es licenciada en Sociología de la UBA, magíster en Diseño y Gestión de Políticas y Programas Sociales de la Flaxo, de la Sede Académica Argentina, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal del Programa de Investigaciones de Juventud de la Flaxo Argentina, donde trabaja desde 2005, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y del USAR, fue becaria de la agencia del CONICET, y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica entre 2005-2006 y 2008-2009, y ha desarrollado diversos trabajos
vinculados a las temáticas de educación, empleo, juventud y política de juventud, y ha sido asesora en la Dirección Nacional Provincial de Parlamento Educativo en la provincia de Buenos Aires. Y ha participado en diversos estudios, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Sol Terlizzi, que está acá a mi lado, es profesora de filosofía de la Universidad de Buenos Aires, magíster en propiedad intelectual de la Flaxo y doctoranda en filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es la coordinadora académica de la maestría en propiedad intelectual de la Flaxo, docente e investigadora de la maestría en propiedad intelectual y de la maestría en bioética también de la Flaxo. Es jefa de trabajos prácticos de bioética en el Departamento de Salud de la Universidad Nacional de La Matanza. Fue becaria interna de posgrado de CONICET hasta 2015. Obtuvo el premio anual de bioética Fundación Dr. Jaime Roca en 2015 por su trabajo Bioética, Derechos Humanos y Propiedad Intelectual. Se desempeñó como docente en diversas universidades e institutos y fue miembro del Comité de Ética Clínica y del Comité de Ética en Investigación del Hospital Infanto Juvenil Tobar García hasta 2016. Integró varios proyectos de investigación vinculados a bioética y propiedad intelectual y es autora de ponencias y artículos sobre propiedad intelectual, patentes, farmacéuticas y bioética. Bueno, damos comenzada a la mesa. Queríamos que comenzara Flaxo Uruguay, nuestros invitados, así que bueno, cuando deseen, trajeron una presentación, así que bueno, con éxitos. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre una narrativa de diseño, o sea, los desafíos del diseño, desarrollo y valoración de un curso de posgrado. La narrativa de cómo nos fue durante todo este proceso que significó el trabajo de un curso que se denominó Aula en Línea, cuya experiencia piloto fue realizada durante este año lectivo. El proyecto se desarrolló en el marco de un acuerdo entre Flaxo Uruguay, el Consejo de Formación en Educación, el Abrojo, que es una ONG, y Fundación Telefónica Movistar. El objetivo general del curso fue fortalecer el desarrollo profesional docente en cuanto a saberes y prácticas de diseño y gestión y evaluación de actividades de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales. Los destinatarios fueron los docentes de los cursos semipresenciales de formación inicial de docentes en el Consejo de Formación y Educación. Los cursos semipresenciales tienen que ver con la educación terciaria en el Uruguay. La diferencia entre otros países, que a veces no hace que no se comprenda bien, es que la formación de los docentes en el Uruguay no se hace en la Universidad de la República. En la educación terciaria en Uruguay tiene tres maneras diferentes de hacerse. Una es una capacitación universitaria terciaria sin ser universitaria, otra que es la formación de los docentes, maestros y profesores de educación media, y la tercera es la educación universitaria de formación profesional. En este momento tenemos en el Uruguay otra universidad, una universidad específica que se ha creado en la Universidad Tecnológica, que no forma parte de la Universidad de la República, pero otorga también títulos universitarios. Más allá de eso están las universidades privadas que también otorgan títulos universitarios, pero que son en general de formación profesional. La situación de la formación inicial hasta el 2002, de la formación inicial de los docentes, era muy característica. En Montevideo formaba docentes en institutos de Artigas únicamente para la educación media y el Instituto Magisterial Superior. Para el Instituto Magisterial, para el interior del país, los maestros se formaban en institutos de formación docente, de 23 institutos de formación docente en el interior. Para los profesores no había formación específica
simplemente ellos cursaban con magisterio el tronco común y luego cursaban las materias, las asignaturas de las especialidades en el IPA en forma libre. Esa situación hacía que muy pocos docentes pudieran terminar su carrera, era una situación de mucha falta de equidad, y a propósito de eso se gestó se nombró un equipo de trabajo que fue el que programó los cursos semipresenciales. Las estrategias entonces de formación inicial que eran presenciales, porque en el año 90 también se crearon centros regionales de profesores, pero tampoco cubría las necesidades del sistema educativo, tanto público como privado. El sistema educativo medio, ¿verdad? De la formación media. Entonces, en el año 2002 se creó los cursos semipresenciales que cursaban el tronco común, seguían cursándolo por el Instituto de Formación Docente del Interior, y las asignaturas especiales empezaron a cursarse en e-learning, ¿verdad? Eso fue evolucionando hasta que se transformó en una modalidad blended learning de cursados presenciales de las asignaturas en el tronco común y cursado mixto de las asignaturas de las especialidades de acuerdo a las necesidades en la presencialidad, unas más, unas menos, ¿verdad? La necesidad detectada en este momento es que hay más de 3.500 estudiantes de profesorado de la modalidad dispersos en todo el territorio nacional y alrededor de 200 docentes tutores. Pero la debilidad que el mismo sistema ha detectado es la falta de formación específica de los docentes tutores, en especial de aquellos que recién comienzan. Hay varias necesidades, ¿verdad?, que todas tienen que ver con el uso de la tecnología en la formación de esos docentes, el desarrollo profesional permanente de los educadores de los cursos de formación inicial para integrar la tecnología, para enriquecer y profundizar las prácticas más allá de la modalidad. La apropiación de competencias tecnopedagógicas desde la práctica. Nosotros consideramos que las competencias no se adquieren en forma solitaria, se adquiere la alfabetización digital, pero no las competencias que corresponden a la tecnopedagogía. Entonces consideramos que eso sí se tiene que ver con los talleres y formación específica, en donde ellos puedan realmente reflexionar sobre lo que hacen, rediseñar sus prácticas, reconceptualizar los roles, etcétera, ¿verdad? El curso de la línea lo va a hacer la narrativa del curso. Sofía, si te puedes alejar un poquitito del micrófono para que se te escuche mejor, o bajarlo un poquitín, ahí está. Perdón que interrumpa tu exposición, que está muy interesante, por eso queremos escucharte mejor. Yo terminé, ahora me toca a Sofía. Bueno, en realidad lo que venía presentando Graciela es el contexto en el cual surge la necesidad de este curso. Desde Flaxo Uruguay, como comentaba Graciela recién, se se hizo la coordinación académica y que tuvo como público objetivo estos docentes de formación docente semipresencial, que como decía Graciela recién, si bien es una modalidad que está instalada desde hace ya más de 10 años, 14, ¿no? 14 años, los docentes no necesariamente tienen una formación específica y de hecho no se exige ninguna formación en particular en lo que tiene que ver con educación a distancia para la elección de esos cargos. Entonces queda el criterio después de los docentes formarse para seguir trabajando en esta modalidad. Surge en este contexto entonces esta propuesta educativa
que como objetivos específicos tuvimos democratizar el acceso a los docentes, favorecer la comprensión del proceso de diseño y desarrollo de un curso virtual, experimentar desde el rol, ejercitar o revisar lo aprendido en la práctica, movilizar a los docentes hacia la reflexión de su propio aprendizaje, reflexionar sobre el impacto que conlleva la digitalización. O sea, en definitiva, este no fue un curso de alfabetización digital meramente instrumental, de aprender a utilizar determinadas herramientas, sino de favorecer un cambio de paradigma que permita a estos docentes centrar los procesos educativos en sus estudiantes, en las actividades, anclados fuertemente en la práctica, con actividades multimodales. La carga horaria del curso fueron 220 horas, 150 correspondientes al cursado de los módulos en línea, 20 instancias presenciales, 30 a un webinar, ahora les vamos a contar un poco de cada cosa, y 20 horas a práctica. ¿Cómo organizamos entonces en función también de las necesidades que planteaba Graciela? La organización se hizo en 3 módulos. El primero, el proceso de diseño, que es un aspecto sumamente importante y que de hecho incluso al haber terminado muchos docentes decían qué poca atención que de repente le prestaba al diseño específico de actividades en la modalidad e-learning. El segundo módulo, cómo hacer visible el conocimiento. Y el tercer módulo, bien importante, evaluar para aprender. Entonces la evaluación en los cursos y en los entornos virtuales de aprendizaje. Tuvimos también un webinar que fue abierto, o sea que no solamente participaban estos docentes, sino que se abrió tanto acá en Uruguay como en la región, sobre prácticas educativas en entornos virtuales de aprendizaje. Y en paralelo, la práctica reflexiva entonces que permite la implementación de estas actividades. ¿Cuáles son los temas que atravesaron transversalmente este curso? Por un lado, la alfabetización digital, pero como decíamos, trascendiendo esa visión instrumental de aprender a usar una aplicación u otra, sino apropiarse de la tecnología y darle un giro para poder utilizar la potencialidad de la tecnología en los procesos educativos. La educomunicación y la cultura de participación, en el entendido de que los espacios virtuales son espacios donde debe primar la relación entre las personas con los objetos de aprendizaje, y la participación no es algo que en los espacios virtuales, en el aula presencial tampoco, pero que sea dado. Entonces hay que trabajar fuertemente en cómo propiciar esa participación y que esa participación sea enriquecedora del proceso de aprendizaje, ¿verdad? O sea, no solamente es contestar en un foro una consigna y no leer más nada, sino una participación que comprometa al grupo en un trabajo colaborativo, sea en un espacio de intercambio, sea a partir de el compromiso con los otros de revisar sus trabajos, de brindar retroalimentación que sea efectiva. Entonces, trabajamos fuertemente en propiciar una cultura de la participación que trascienda esta relación, digamos, punto a punto que muchas veces se da en los espacios virtuales, de el profesor pregunta, el estudiante contesta y hasta ahí llegó la conversación. ¿Qué tuvimos en cuenta? O sea, ¿qué quisimos como considerar cuando empezamos a planificar y a diseñar esta propuesta? Bueno, buscar el rediseño de las prácticas, como les comentábamos hoy, propiciar o favorecer el cambio de paradigma educativo, que busca aprender haciendo, aprender interactuando y aprender reflexionando. Las actividades virtuales que propusimos, propiciamos el trabajo en equipo y un fuerte anclaje en la práctica cotidiana de los docentes. O sea, fue un curso que en todo momento trató de traer la experiencia, o sea, lo ya sabido, lo ya conocido, para construir a partir de ahí. Como decíamos, trascendiendo el mero aprendizaje de las tecnologías involucradas y considerando una evaluación formativa y por evidencia, o sea, que
ellos pudieran ir generando productos que pudieran ser evaluados, tanto por ellos mismos, o sea, autoevaluados, como por sus compañeros y compañeras, como por el equipo docente. Y promoviendo buenas prácticas en lo que tiene que ver con educación a distancia, no solo desde los materiales teóricos que se incorporaron, sino tratando de que este curso fuera ejemplo de cosas que ellos pudieran implementar luego en sus propios cursos. Como comentábamos, tenía algunos componentes transversales, más allá de la temporalización de los módulos. Hicimos una evaluación diagnóstica al comienzo, en la que encontramos muchos docentes que utilizaban el espacio virtual de aprendizaje para subir archivos en PDF, para poner una consigna en un foro y para pedir entregas de actividades y nada más. Eso, con este panorama fue que nos encontramos cuando comenzamos. Hicimos una selección de objetivos y criterios de logro para poder hacer una valoración por evidencia. Nos focalizamos en la atención de propuestas semanales con objetivos concretos que eran explícitos para los docentes. Trabajamos mucho con las rúbricas que permitían a los participantes poder saber qué era lo que se esperaba de su tarea de esa semana y que les permitiera también autovalorar su propia actuación. Esta evaluación entonces fue formativa y con una retroalimentación permanente. Como decíamos, la retroalimentación a veces del equipo docente y a veces de los propios colegas con los que se trabajaba, porque fomentamos la enseñanza entre compañeros y la coevaluación. Fue un proceso que lo fuimos trabajando mucho durante estos meses, de aprender a evaluar al otro y a dar retroalimentación que sea efectiva, que sirva, no solamente decir qué lindo lo que hiciste, sino que la retroalimentación aporte al desarrollo y a la mejora de las prácticas y de las actividades que se iban implementando. Y buscamos promover la autonomía a través de la autoevaluación y la autorregulación. O sea, la autoevaluación como una actividad permanente, y por eso la importancia también de las rúbricas de evaluación. Y ahora les vamos a comentar también sobre algunos elementos que fuimos implementando en el curso. Como les decíamos, bueno, fueron 5 meses con 3 módulos virtuales, cada uno con su instancia de cierre presencial o virtual sincrónica, que fue también un ajuste que hicimos al final. Y en cada módulo virtual está compuesto por 5 lecciones en las que se propone un marco conceptual y una serie de actividades teórico-prácticas que integran la tecnología, pero no como fin en sí mismo, sino como mediadora y mediatizadora de los procesos. En las actividades presenciales se trabajaron distintas estrategias didácticas, pero en todas trabajamos con la modalidad de aula invertida, para ir preparando esa actividad antes del encuentro, fueron encuentros breves, eso para los cierres conceptuales. Luego se trabajaron las actividades prácticas utilizando el modelo de taller de laboratorio, donde ahí sí de repente era una cuestión más instrumental de aprender a manejar determinada tecnología. Y luego desarrollamos estos webinars sobre prácticas educativas en entornos virtuales de aprendizaje. En esta oportunidad invitamos a Raúl Luna, que habló de creación, reutilización y difusión de contenidos, y a Andrés Piape, de Colombia, que habló sobre innovación educativa con prácticas educativas abiertas. De este webinar participaron 360 docentes y estudiantes de formación docente de Uruguay y de la región. Durante el último módulo, el módulo de evaluar para aprender, o sea, la evaluación en los entornos virtuales de aprendizaje, les propusimos una actividad transversal, partiendo del análisis de ejemplos de buenas prácticas. Si bien los docentes que hicieron este curso se encontraban y se encuentran al finalizado en distintas etapas de la apropiación del modelo SAM, al final del curso la adopción de buenas prácticas se ha considerado favorable.
y se cumple por parte de los participantes con la experiencia de fundamentar conceptos y prácticas, articulando el aprendizaje y la educación en ambientes educativos virtuales. ¿Qué consideramos para valorar las evidencias del aprendizaje? Por un lado, lo que es el conocimiento, fundamentar un saber que permite Nos escuchan porque este es un tema de conectividad de Uruguay, así que seguramente se les cortó la transmisión por eso. No sé si nos están escuchando. Pueden salir de la sala y volver a entrar. Bueno, si se interrumpe... A ver. Ahí están. Muy bien. Ahora están duplicadas. Ahí está. Genial. Pueden continuar. Hola. ¿Sí? Perfecto. Seguimos entonces. Bueno, les decíamos entonces que consideramos las evidencias del aprendizaje, al aprendizaje por conocimiento, por producto, era lo que veníamos enumerando hasta ahora, por desempeño, que tiene que ver con la actuación de los estudiantes en determinadas actividades dentro del proceso educativo, y por actitud, o sea, las evidencias que se generan a partir de los conocimientos visibles durante el proceso de aprendizaje. ¿Cómo estuvimos siguiendo estos aprendizajes para poder valorar las evidencias? Bueno, por un lado, cada participante tenía un portafolio de evidencia de aprendizajes donde iba dejando por un lado los productos que iba generando y por otro lado las reflexiones sobre el propio proceso educativo que iban cursando. Por otro lado, trabajamos en la configuración de un aula virtual en plataforma, implementando algunas de las cosas que estábamos trabajando a nivel conceptual. Y por último, en el diseño de buenas prácticas educativas virtuales, en esta actividad transversal que les comentábamos, donde primero por imitación, o sea, por ver lo que eran buenas prácticas en entornos virtuales, trabajaron en elaborar propuestas. Esas propuestas fueron valoradas y coevaluadas por sus pares, y finalmente cada persona, cada estudiante presentó una propuesta final de actividades de buenas prácticas, cada quien en su área, porque había acá docentes de distintas asignaturas, física, biología, filosofía, etc. Y un comité de evaluación valoró y seleccionó de esas actividades recibidas las 20 mejores, que van a ser publicadas en un libro digital, esperamos, antes del fin de año. Vamos a ver si lo logramos. Bueno, aquí yo no sé ustedes si lo ven del mismo tamaño que nosotros, que está pequeño, pero les compartimos lo que fue la rúbrica de la aprobación del posgrado. 34 de los 35 que finalizaron, de los docentes, 34 aprobaron, lo que equivale al 97% de los finalizados y el 83% de los inscriptos. O sea, se inscribieron originalmente, en realidad el cupo era para 40, teníamos 41 cuando empezamos, fueron 35 los que terminaron todo el proceso de los 5 meses, y de esos 34 aprobaron. Ahí en la rúbrica, entonces, como van a ver ustedes, están los 3 niveles en los que se puede valorar, y lo que se valoró fue la participación en las actividades individuales del curso, la participación en las actividades grupales del curso, la asistencia a los encuentros presenciales, la participación en el webinar, no solamente el webinar, sino las actividades posteriores que se propusieron, la realización de la actividad transversal, esta que les comentaba que se va a publicar en el libro digital, el portafolio de evidencias, la creación y difusión de contenidos en el aula virtual, y la actitud frente al proceso de aprendizaje. Cada uno de estos ítems, por supuesto, tenía una matriz detallada de qué era lo que se tenía en cuenta en cada caso. ¿Qué dijeron los participantes cuando terminaron el curso? Bueno, les compartimos acá algunos comentarios que nos parecieron interesantes.
En este curso he aprendido a diseñar y he visto cómo lo hacen otros colegas, actividades que realmente me acercan a desarrollar habilidades que considero imprescindibles en los futuros docentes. Otra persona decía, destaco que me hizo reflexionar mucho sobre mi práctica y me dio nuevas herramientas tecnológicas que modificarán mis propuestas en el aula virtual. Otro decía que nos gustó, impactó hasta en el ámbito presencial, ¿no? Porque hay cuestiones que tienen que ver con el diseño y las prácticas educativas, que no son, si bien toman fuerza e ímpetu en los entornos virtuales de aprendizaje, no son ni cerca exclusivos de esto. Otra comentaba, perdí el temor a trabajar con herramientas digitales. No había tenido experiencias previas, motivadoras, pero ahora me manejo más fluidamente. Hicimos una encuesta para tener la información. La encuesta se basó en una escala de Likert del 1 al 5, donde el 5 es el máximo, y la evaluación general del curso, como ven acá, es bien alta, de 4,5. Se valoraron distintos aspectos como el diseño curricular, la articulación entre las lecciones, la coordinación académica, etc. El curso, esta persona lo comenta, pero bueno, hemos recibido unos cuantos comentarios de que fue exigente, con una dinámica y contenidos que están acordes a una necesaria mejora de la práctica docente. Dice esta persona, contamos siempre con el apoyo necesario por parte del equipo de docentes que llevaron adelante el mismo, lo cual permitió que ante dudas que naturalmente surgían, siempre tuviéramos a quien acudir. Su diseño permitió poder cumplir con todas las actividades planteadas, así como asistir y participar de todos los encuentros presenciales. Por lo tanto, fue muy grato y significativo el poder haber participado del mismo. Acá les compartimos quienes trabajamos en esto. Entonces la coordinación general del proyecto se hizo desde la ONG El Abrojo, Adriana Brioso, la coordinación académica desde Flaxo Uruguay, en lo que tuvo que ver con el diseño y la implementación del curso, Graciela Trabajol y bueno, quien les habla. El equipo de dinamización estuvo a cargo del Abrojo, con Pedro Bandeira, Sofía Rapa y Carlos Serra, y los referentes del CFE, en el caso del CFE fue Enzo Puglia, y de Fundación Telefónica, Beatriz Ríos y Álvaro Muñoz. En definitiva, queríamos dejar una reflexión que nos fue guiando durante todo este proceso de diseño y de implementación, porque además fue un proceso que se fue realimentando durante todo el periodo, o sea, siendo un piloto, pero nos pasa siempre, uno va revisando y a partir de lo que va viendo, lo que le van diciendo los estudiantes, va reacomodando y rediseñando. Pero como la guía durante todo este proceso fue que no se trata solo de integrar la tecnología, se trata de un cambio de actitud de los sujetos de la educación y también de un cambio de las concepciones pedagógicas y comunicativas que llevan al replanteo de las prácticas. Es un poco para cerrar lo que nos fue guiando durante todo este proceso. No sé, Graciela, si querés comentar algo más. Me importaba destacar que este curso intentó, tenía un gran desafío y era que iba a ser modélico de los propios docentes, de los estudiantes de la formación inicial. Por lo tanto, acá el impacto que nosotros podíamos tener, negativo o positivo, era sobre docentes que además formaban docentes para la educación media. Y esos docentes tenían cursos de todos los años, son 4 los años del IPA, son 4 los años de la formación inicial, y son 4 tipos de niveles educativos diferentes en las distintas especialidades. Había algunos profesores de práctica docente, por lo tanto, también impactaba en la práctica docente. Nos pareció muy interesante esto porque la forma de trabajar podía llegar a impactar a distintos niveles educativos, que es lo que evidentemente nos va a hacer transformar en cierta forma la formación inicial docente, que es tan necesaria ahora mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes a nivel medio, que es donde el sistema educativo tiene, al igual que sabemos que pasa en todos los países del mundo, los mayores desafíos.
Bueno, muchas gracias por habernos invitado y hasta acá llegó entonces nuestra presentación. Si quieren hacer alguna pregunta. Muchas gracias a ustedes. Vamos a hacer cortes al finalizar todas las exposiciones. Hacemos un espacio para preguntas, así que la verdad les agradecemos mucho la experiencia que nos han relatado. Bueno, Sol, te invito a que sigas. Muchas gracias. Ahí los están aplaudiendo. Gracias. Hola, ahí está, ¿no? Hola, buenos días. Antes que nada, bueno, un poco bajita, respiro. Antes que nada, quería agradecer a Grisel y a todo el equipo de Flaxo Virtual por esta invitación. Es la primera vez que estoy acá y estoy muy contenta de compartir este espacio. Bueno, como les Tienes que hablar bien comentaba... cerquita de ese micrófono y si no, dale el otro. Bueno. Ahí está, ¿no? Sí. Ahí sí. Como les comentaba Grisel, yo soy la coordinadora académica de la maestría en propiedad intelectual de acá de Flaxo Argentina, pero en realidad mi relación con la institución viene de hace más de 10 años, primero como estudiante de los cursos y los estudios de bioética de acá de Flaxo, después también como tutora de los cursos de la maestría en bioética, luego como estudiante de la maestría en propiedad intelectual y docente de la maestría en propiedad intelectual, y bueno, y ahora soy un poco de todo. Con lo cual, la experiencia mía actual recoge todo eso previo, ¿no? O por lo menos lo intenta resolver algunas de esas dudas y errores que han pasado en el pasado, valga la redundancia, e ir mejorando. Bueno, ¿para pasar? Yo. Decime, ¿paso? Sí. Nuestra maestría virtual es bastante nueva. En realidad, la maestría en propiedad intelectual modalidad presencial cumple 10 años esta semana, pero la virtual recién vamos por la segunda cohorte, con lo cual es bastante nuevita y estamos todavía desarrollando un montón de ideas. Y ya de la primera cohorte a la segunda cohorte hemos realizado cambios. Lo que quería contarles acá un poco es en qué consiste esa estructura que presentamos y algunas otras experiencias del área. Como ustedes pueden ver en el cuadro, lo que tienen ahí es el calendario de los 2 años que dura la maestría y es diferente de algunos otros posgrados, por lo cual empieza en septiembre y no en marzo, y son materias trimestrales. Son 3 trimestres por año, todos enteramente virtuales, con un receso en agosto y un receso en diciembre. ¿Por qué tenemos esa elección? Bueno, un poco la idea que originó la maestría en propiedad intelectual en su modalidad a distancia es precisamente acercar esta formación a otros interesados que había en el área. Tenemos alumnos presenciales también de otros países que logran mediante alguna beca o esfuerzos propios venir a estudiar aquí, pero la verdad es que teníamos bastantes interesados de afuera en realizarlo, y entonces un poco la idea era crear una modalidad a distancia para esas personas de otros países y también con un calendario más adaptable a otras comunidades educativas que difieren de la Argentina en cuanto a las fechas de comienzo y de fin, ¿no? Esa fue un poco la idea de armar la estructura con estas características. Así es. Cada uno de los cursos que tenemos tiene una estructura similar, aunque va difiriendo de acuerdo a la cantidad de horas que tenga ese curso, de acuerdo a la temática y también a la impronta personal de los docentes y de los tutores, ¿no? Pero un poco la idea general es que tengan siempre desde el primer día una propuesta académica o programa y un cronograma para que sepan del día 1 cuándo se van a publicar las clases, cuándo van a ser los espacios de diálogo, cuándo van a tener que entregar las actividades. Me parece una tontera y esto en lo presencial pasa igual y no sé, yo por lo menos cada vez que entro en aula hablo del programa como si fuera la Biblia y bueno, en algunos casos me dan bolilla y en otros no, pero bueno, en un punto es la hoja de ruta, ¿no? En cuanto a los temas y las fechas. Esto en la modalidad virtual es particularmente importante desde mi punto de vista porque obliga a autorregularse. La modalidad a distancia es una
constante autorregulación por parte de los estudiantes, y una forma de hacerlo es también tener en mente y en papel físico, si se quiere, ese recorrido. También, antes de empezar, siempre damos la bienvenida, en general con un video o con algún otro dispositivo del equipo, para que habilitar también la presentación de los propios participantes, ya sea de manera escrita, oral o grabada, y empezar a trabajar juntos. Luego de esa primera semana general de presentación, empiezan a aparecer las clases, pueden ser de 4 a 10, depende de las horas del curso. Y las clases, les voy a mostrar algunos ejemplos, pero pueden ser escritas, pueden ser grabadas en diferido o pueden ser en vivo. Y cada una de esas clases también va a variar según los contenidos y el docente, la forma de expresión, ¿no? Desde la coordinación tratamos de que haya un criterio unificado, pero también damos esa libertad de que exista diversidad en la presentación de los materiales. También las clases vienen acompañadas de un corpus de bibliografía, en general bibliografía escrita, obligatoria y optativa, pero también recurrimos a la utilización de videos, charlas y demás como bibliografía obligatoria, recursos audiovisuales, incluso también dentro de la clase. Algo muy importante para nosotros son los espacios de discusión, los espacios de diálogo y los foros, ya que es el modo en que sabemos que los estudiantes están participando, que están leyendo, que están entendiendo, y que sobre todo lo planteamos también, como decían las colegas de Uruguay, como un espacio colaborativo, ¿no? En donde no solo el docente plantee una pregunta, una discusión, un caso, sino también empiecen a aparecer las diferencias de las perspectivas de los alumnos en esos espacios. Nuestra maestría se caracteriza por ser multidisciplinar. Obviamente la mayoría son abogados, porque propiedad intelectual tiene que ver con derecho, pero también hay de otras carreras. Yo soy de filosofía y que estoy, por ejemplo, hay de sociología, antropología, química, etcétera, ¿no? Y también de diferentes países, con lo cual en esos espacios se empieza a ver bien esa diversidad de formaciones y sobre todo de perspectivas, porque nuestra maestría tiene una perspectiva de construcción de política pública y de discusión de la propiedad intelectual. No es solamente aprender sobre propiedad intelectual, saber qué dicen las leyes sobre derecho de autor, patentes, marcas, sino precisamente discutir el trasfondo de todo eso y poder justificarlo o criticarlo desde diferentes puntos. Y eso solo se construye desde la diversidad, desde la multiplicidad, y por lo tanto en esos espacios es necesario reforzar esa conexión. Sí, no, la anterior. Perdón. Acá les mostraba, le puse unas capturas de pantalla, no sé si se llega a ver, pero igual no importa tanto los detalles, sino las imágenes, para que vean que en este caso es la presentación general con el video, la presentación de la cohorte 2, video introductorio, sus pestañas con cada una de las cosas que le venía comentando, y en el lado derecho, en uno de los cursos, el curso de marcas, donde se puede ver también la estructura. En general dividimos las clases en bloques, en diferentes secciones, como para que tengan una diferencia en cada una de las partes, una parte más introductoria y demás. Y ahí pueden verse también la clase, la bibliografía y los espacios. Ahora sí. Acá también les puse ejemplos de clases diferentes. La columna de la izquierda son 2 clases del curso Cuestiones Agroambientales. La primera fue una clase grabada para emitirse en diferido solamente para los alumnos de la maestría, donde se presentaban ciertos temas por la docente principal del curso. Y la segunda fue diferente, fue una clase en vivo, pero en realidad era un taller abierto sobre recursos genéticos para estudiantes de la maestría, pero también para otros interesados. Y fue una experiencia interesante porque se hizo con gente presencial, en vivo, y con gente a distancia, con gente interna y con gente externa, y eso permitió también discutir otras cosas y presentar la discusión de manera diferente. Ese es uno de los tipos de clases que tenemos. Después, en la del medio, es una clase del curso de Cultura, Internet y Propiedad Intelectual, que por supuesto este curso está lleno de recursos audiovisuales, videos, memes, artículos de todo tipo, porque bueno, la docente trabaja específicamente en esta área, así que estas clases son
muy dinámicas en su lectura, en su presentación y en el diseño. Son, digamos, muy legibles. No todas las clases pueden ser así, ¿no? A veces hay cursos con docentes digamos, que trabajan de otra manera y se les puede solicitar, se les puede mejorar algunos de esos aspectos, pero bueno, tampoco podemos pretender que todos trabajen de la misma forma, ¿no? Y la última clase es una clase sobre derecho de autor, sobre problemas actuales de derecho de autor, donde se trataba de pensar la cuestión de la inteligencia artificial y la escritura autónoma, y ahí incrustamos algunas notas periodísticas que, si bien no eran específicamente sobre la propiedad intelectual y la inteligencia artificial, hablaba de la cuestión estética. Entonces, a veces ingresar como disparador a una discusión o a un tema, pensar desde otro lugar, permite, digamos, mirar el campo como para empezar a hablar desde otro lugar, ¿no? Bueno, esas son algunas de las clases posibles. Después ahí les puse las capturas de pantalla de los espacios de diálogo y de los foros, que un poco ya les comentaba antes, que la idea de estos espacios es fundamental, de que funcionen estos espacios es fundamental. En el caso de los espacios de diálogo e intercambio, son para cada clase, se hacen uno por clase o cada 2 clases sobre temas de esas clases, con la idea de reforzar conocimientos, poner en práctica casos, hacer relación teoría-práctica. Y en los foros en general son coordinados por docentes externos, docentes invitados o para integrar contenidos. Suelen ser más específicos que los anteriores, pero en cualquiera de los 2 casos siempre la idea rectora es la posibilidad de construir un conocimiento colectivo y de ir avanzando en la discusión. Quizás se retoma la misma actividad, la misma consigna a lo largo del tiempo, con la idea de ver si se ha modificado esa perspectiva. Bueno, algunas de las dificultades que al menos observo en este momento, y algunas que pueden resolverse más rápidamente y otras que requieren de factores externos. La primera cuestión importante es de poder disponer para los alumnos de bibliografía adecuada en cada una de las materias. ¿Por qué digo esto? Porque en la modalidad de distancia la bibliografía que utilizamos tiene que estar disponible en acceso libre, es decir, o con una licencia Creative Commons o con algún otro tipo de acceso libre, o bien que el autor o el editor haya dado el permiso, que eso también sucede para la utilización. En la Argentina no tenemos una ley de derecho de autor que permita la excepción por educación ni nada parecido, con lo cual se restringe bastante el material que podemos dar, ¿no? Ustedes saben, en la modalidad presencial, las fotocopias, puede haber un acuerdo con Cadra y las fotocopias serían legales, o bueno, o no, pero digamos, es mucho más sencillo. En el campo virtual, que está todo expuesto, ¿no? Y la verdad es que cualquier bibliografía que uno suba queda en algún, digamos, ese registro. Es muy complejo. Hay ahora discusiones en torno a esa ley, pero que lamentablemente van para el otro lado, no para las limitaciones, para las excepciones de este tipo, sino para todavía más restricciones, con lo cual esto es un factor externo importante que no lo podemos modificar, pero sí seguir intentando buscar recursos para que así sea. En el mundo de la propiedad intelectual es relativamente chico y buscamos de prestarnos materiales entre todos, nos escribimos, ¿no? Pero bueno, en otros mundos no es tan así. Es un desafío que seguiremos teniendo, al menos con esto. La otra cosa que tuvimos un inconveniente y que creo que está mejorando bastante es con la participación en los foros. Yo, como decía, tengo experiencia hace muchos años como tutora y en general no había tenido esta dificultad. Siempre tenía muchos alumnos muy participativos, bueno, y no costaba realizar actividades con esos grupos. En nuestra primera cohorte, que era una cohorte relativamente chica, muy diversa, y que yo estoy hace un año más o menos, pero anteriormente había otra coordinación, no se lograba en ese grupo tener buena participación. Cuando yo me ponen como coordinadora, empezamos a trabajar bien ese punto, porque veíamos que había como un decaimiento. Los estudiantes seguían, no es que abandonaban, leían, pero no había movimiento en el campus. He puesto hasta el dibujo de la bola de Homero Simpson, imagínense, ¿no? Como para tratar de remontar esa situación. Bueno, para hacerlo corta, porque creo que no tengo mucho tiempo, pensamos que una de las tácticas que podíamos utilizar es cambiar la modalidad de tutorías. En vez de tener un tutor por trimestre,
que era lo que veníamos haciendo, durante el primer año, al menos para las primeras cortes, que son relativamente chicas, tener un único tutor que los acompañe durante todo el proceso y dejar bien en claro, charlar en las charlas previas cuáles eran los objetivos de estas tutorías y sobre todo, digamos, buscar el compromiso y reforzar el compromiso de ambas partes, ¿no? De que es un trabajo continuo y constante. Bueno, hicimos ese cambio y hasta ahora, hace unos meses que estamos con esto, dio muy buenos resultados. Está funcionando muy bien la participación de los alumnos, entre ellos y con el docente, y el docente también está muy contento. Y la otra cosa vinculada a esto también es la evaluación, que en una maestría como la nuestra, donde en general la formación de nuestros estudiantes inicial es bastante rígida, cuesta salir quizás de ciertas formas tradicionales de evaluación, y creo que por lo menos es necesario empezar a pensar otras formas. Por supuesto, los ensayos, las actividades y demás, pero también tener en cuenta la participación en estos otros espacios, pero de manera integral, no como un puntito más por participación, sino que se forme parte real de esa nota. Y lo último es contar también brevemente una experiencia. Vale. ¿Perdón? Sí, acá es un poco insistir con lo que les venía diciendo, ¿no? Seguir promoviendo la participación, seguir promoviendo los webinars, sobre todo compartidos, y pensar en otras formas de evaluación. Y lo último que quería compartir, para no pasarme con el tiempo, es otras modalidades que tenemos de cursos. En realidad, la maestría en propiedad intelectual surgió por experiencias previas de cursos sueltos que teníamos. Uno de esos cursos era Teoría de la Propiedad Intelectual, donde yo estaba como autora y como tutora, y fue muy buena experiencia y nos permitió pensar también en una maestría más amplia. Pero el último de los cursos que tenemos es un curso en convenio con una institución, con el CONICET. Lo empezamos este año y es una experiencia sumamente interesante porque proviene de una necesidad social específica de una institución de formar a los investigadores en propiedad intelectual. Cada vez más el CONICET está necesitando que los investigadores conozcan de estos temas porque promueve la transferencia de tecnología, promueve no ya solamente que escriban papers sus científicos investigadores, sino también que logren realizar procesos o productos patentables o bajo digamos, una marca, etcétera, cualquiera de sus formas que tiene la propiedad intelectual. Y para eso tiene que saber un poco en qué consiste todo eso. Entonces hicimos un convenio, durante meses trabajamos en el desarrollo del curso. En realidad ya teníamos la base, que era un curso anterior, el curso de propiedad intelectual para investigadores. Lo adaptamos a las necesidades de CONICET, con su normativa, con sus problemas, y una de las características más interesantes es que abrimos unos foros especiales coordinados por CONICET, no solo por los tutores de Flaxo, que trabajaban sobre cada uno de los temas, sino también los foros de CONICET, donde se planteaban dudas o problemas sobre normativa y política de CONICET, y otros en donde se trabajaban casos concretos de problemas que preocupaban o bien a la institución o bien a sus investigadores. Hasta ahora es todo un éxito, estamos terminando la semana que viene, se inscribieron 800 personas, quedaron solamente 80 en la primera corte, porque si no los tutores nos matan. Así que la primera experiencia es esta que está terminando, 80 investigadores con buena participación, buena recepción, y bueno, supongo que seguiremos unos cuantos años con esto y continuar con estas experiencias, salir un poco también de la formación de posgrado entre nosotros, sino abrirla también a otras necesidades. A mí por lo menos me parece sumamente importante. Bueno, eso por ahora, gracias. Agustina. Yo. Hola. ¿Está encendido? No, acá al medio. Ahora bien. Bueno, hola, buenos días. Hoy estamos en la mañana. Bueno, muy interesante las exposiciones de nuestras colegas de Uruguay y de Sol. Y bueno, en particular la experiencia que venimos teniendo en el programa de Juventud, que forma parte del área de Sociedad y Vida Contemporánea, nosotros iniciamos con un curso. También un poco como hablaba Sol, la idea fue justamente ir avanzando
en una propuesta de formación integral, ¿sí? Siempre pensando en esta modalidad virtual, a partir del curso que empezó en el 2009, que era sobre jóvenes, educación y trabajo, avanzamos en el 2014 con una propuesta de diploma superior, que bueno, en Flaxo en particular, Argentina, es una propuesta que tiene una titulación o una certificación distinta que lo que sería un curso de posgrado un poco más corto, y esperamos que el año que viene podamos avanzar en una propuesta mayor ya de maestría, bueno, estamos en eso. Pero un poco primero agradecerle a Grisel y a Flaxo Virtual por invitarnos a compartir la experiencia. Yo pensaba, bueno, a ver qué les puedo contar de toda la experiencia que tenemos a lo largo de todos estos años. Sí, podría decir que hay una diferencia importante, quizás en el desarrollo o en el mayor desarrollo que se fue dando al inicio de Flaxo Virtual, donde los cursos eran más dedicados a educación, ¿no? O a una población más vinculada con la docencia. En este caso, y por ahí Sol tiene que ver un poco más con las temáticas, abríamos el juego a una formación que no tenía que ver justamente con enseñar sobre el uso de tecnologías, sino más de contenido y podríamos decir hasta de actualización profesional, ¿no? Entonces, realmente la propuesta nuestra dejaba, podríamos decir, lo virtual propiamente un poco de lado, y hacemos mea culpa de eso, de que usamos nada más la virtualidad como un medio más para alcanzar a otros colegas de otros países e inclusive de Argentina, de otras jurisdicciones, de otras provincias de Argentina, para poder, digamos, dar esta opción de actualización de contenidos, en particular sobre jóvenes, educación y trabajo. Entonces, eso fue algo un poco distinto a lo que se venía desarrollando, digo, a partir del 2009, que es cuando nosotros comenzamos a ofertar esta propuesta de formación, donde, claramente la tradición de la Flaxo Argentina, que venía ofreciendo formación virtual en docentes, sí tuvimos un porcentaje importante de nuestros inscriptos vinculados con la formación docente o que venían de la docencia. Pero tuvimos muchos que venían de más lo profesional, y ahí sí, también una diversidad de formaciones en cuanto a sociólogos, antropólogos, bueno, algunos más vinculados con lo que tiene que ver con la experiencia en diseños y políticas públicas, ¿no? Entonces, y voy a irme echando algunas cosas de la experiencia con los desafíos con los que nosotros nos fuimos enfrentando, que uno de los desafíos era justamente donde nosotros manejamos una población heterogénea en cuanto a formación, en cuanto a experiencia y en cuanto a lo que ellos venían a buscar a nuestro posgrado, digamos. Cuáles eran los intereses, podríamos decir. Pero más allá de esos desafíos, que sí fueron al inicio muchos, y que en los foros nosotros pudimos, los foros fue un aprendizaje muy importante de saber justamente, no hicimos un diagnóstico, una evaluación diagnóstica, sino que nos lanzamos bueno, esta es nuestra oferta, y en los foros fuimos articulando los distintos conocimientos o esta heterogeneidad de experiencias profesionales e intereses que hicieron muy rico, no solo en cuanto a esta distinción de los perfiles de los inscriptos, sino en cuanto a los perfiles de qué país venían, ¿no? Y de qué lugar, sea zonas rurales o urbanas. Para nosotros y para el contenido de nuestra propuesta era uno de los elementos muy importantes y que favoreció, y inclusive en la evaluación que tuvimos o en las evaluaciones que fuimos teniendo, es un factor, un elemento que es valorado, ¿no? Esta heterogeneidad y el intercambio que se genera en estos espacios de foro, de estas diversidades de experiencias en cuanto a los distintos ámbitos de los cuales provienen nuestros inscriptos y participantes. Bien.
Otra de las cuestiones que nosotros nos planteamos como desafío es justamente pensar en los contenidos y el conocimiento que estábamos dando vinculado con una mirada regional latinoamericana. Y eso sí sigue siendo un desafío para nosotros, porque lo pensamos como un curso de formación, actualización, en contenidos en particular sobre educación, trabajo, política pública, pero con una mirada latinoamericana. Entonces, en ese sentido, nosotros la estructura, tanto del curso como el diploma, y a su vez lo que vendrá a futuro, lo pensamos en esta visión latinoamericana, incorporando docentes e investigadores de distintos países de América Latina. Entonces, la estructura de nuestro curso tiene que ver más con un docente autor, ¿sí? Está también dividida en módulos y a su vez esos módulos compuestos por clases, pero esas clases escritas, ¿sí? Algo bastante tradicional, y eso también es un desafío para nosotras, que en general, bueno, somos más de la sociología y venimos más de la academia y no tanto de la práctica, aunque pensamos la academia junto con la práctica, cómo articular, ¿sí? Lo tradicional que en general se da en propuestas presenciales en un formato virtual, ¿no? Entonces, por eso voy mechando las cosas que fuimos haciendo y los desafíos que nos seguimos proponiendo, porque fuimos incorporando algunas cuestiones, como puede ser, como planteaba Sol, es un poco muy parecida a la estructura que nosotros tenemos, esto de módulos, los módulos compuestos por clases y a su vez los espacios de intercambio por foros. Pero me pareció interesante esto que vos presentaste, estos distintos tipos de clases. Bueno, pensando en cómo incorporar, nosotros ahora lo tenemos como muy separado, cómo integrar esa separación que nosotros hacemos uso del campus virtual, pero no integrándolo, ¿no? Entonces, como un desafío de integrar una clase escrita, ¿sí? Con mucho contenido, muy interesante, cómo incorporar en esa clase escrita recursos que pueden proveer este formato virtual, ¿no? Por ahora nosotros tenemos clase escrita, foro, y en los foros tratamos de innovar un poco con algún video de uno de los profesores del módulo que sea disparador, o a veces ponemos una consigna que sea disparador, pero no lo integramos dentro de la clase, digamos, son estancos separados por ahora. Pero bueno, para nosotros es un desafío, no venimos del campo virtual, de la formación en este sentido, sino solo del contenido académico, que tiene que ver mucho con nuestra experiencia de investigación en estos temas, y por lo tanto también de nuestro intercambio con distintos colegas latinoamericanos y también europeos de las temáticas sobre juventud. Bien, disculpen el desorden, pero me pareció mejor hacer como una charla de ir incorporando cuestiones que venimos, inclusive seguimos pensando, digamos, para mejorar. Bien, una de las cuestiones que valoran mucho es la aplicabilidad de los contenidos a la práctica profesional. Y eso atraviesa todo, tanto los cursos como el diploma, ven como un espacio muy interesante para pensar la práctica profesional. Y en ese sentido, para nosotros nos propusimos como un desafío cómo incorporar, con esto de salir un poco de la evaluación tradicional, cómo incorporar esta necesidad o esta valoración en el tipo de evaluación que nosotros podemos proponer, digamos. Todavía sigue siendo un desafío, pero me parece que por ese lado la modalidad virtual puede ayudar a innovar en evaluar los contenidos desde otra forma, ¿no? Y bueno, hay cosas que ya Sol puntualizó en cuanto a la bibliografía, que es un tema bastante complicado en cuanto a los autorías y los permisos, y bueno,
Sabemos que no todos nuestros estudiantes tienen acceso a bibliotecas virtuales, sabemos que no todos tienen muy buena conectividad, se dice, ¿bien? Y eso es un desafío para nosotras, porque queremos proponer un curso con actualización de los contenidos, que en eso es favorable por el proceso en el que estamos viviendo, que la actualización de los contenidos cada vez está más disponible, ¿sí? Pero por otro lado, y ese es el problema que tenemos, que no solo que queremos que sea la actualización, sino que lo que vemos que como nuestros estudiantes son bastante heterogéneos, vienen de distintos ámbitos o campos académicos, también nos interesan que tengan lecturas clásicas. Y ahí es el problema, que nos encontramos con que las lecturas clásicas son las que menos accesible tenemos, ¿no? Entonces, bueno, creo que dentro de esta problemática de la bibliografía y del acceso a la bibliografía que presentamos en las clases, las lecturas clásicas y los libros clásicos sería como un desafío de cómo hacer para acercar a todos los estudiantes de toda la región latinoamericana, e inclusive hemos tenido algunos de Europa, con más escasos, pero hemos tenido. Bien, y quizás me queda algo más para intercambiar, pero me parece que para nosotros nos dio un resultado muy optimista el rol de tutor. Es lo que vos decías, Sol, para nosotros el tutor de nuestros cursos fue el que mantuvo y el que sostuvo el vínculo con la propuesta de posgrado y individualizado en cada estudiante. La relación que tiene el tutor con nuestros estudiantes fue fundamental para que nuestra, podríamos decir, tasa de desgranamiento sea entre el 20 y el 25%, cosa que es muy difícil en estos espacios virtuales donde el desgranamiento suele ser mucho mayor, ¿no? Y por nuestros estudiantes es muy valorado esta personalización del seguimiento del tutor en todo el proceso de aprendizaje de posgrado. Así que bueno, muchas gracias y quedamos abiertos a debates. Acércate al micrófono. Hola, buen día. En principio, gracias Grisel por la invitación y todo el equipo de las chicas y los chicos de Flaxo Virtual. Un saludo a las colegas uruguayas y bueno, un gusto conocer a Sol, que pese a que trabajamos en la misma institución, recién hoy nos conocemos, y con Agus, bueno, tenemos algún tipo de intercambio. Recién escuchaba a Agustina y si lo hubiéramos preparado no hubiera salido tan sencillo, porque pensando de qué podía yo hablar aquí, pensé que me iba a concentrar en algo que me parece que aprendí un montón, que tiene que ver con la función tutorial de las propias propuestas de formación virtual. Y pensando cómo lo iba a presentar, ayer me senté en la computadora, traté de armar una PowerPoint que no me salió, solo hice 2 diapositivas para contarles dónde empezó todo, porque después siguió y sigue aún aquí en esta institución, en la Flaxo. Pero están las 2 diapositivas, esas. Bueno, les cuento brevemente. Todo empezó en el año 1998, cuando a mí me echaron de una escuela y me quedé sin trabajo, y bueno, las vueltas de la vida hicieron que un colega de trabajo me invite a participar de una experiencia en formación, de una experiencia novel, que era armar un centro de planeamiento tecnológico y teleeducación dependiendo del rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional. No teníamos ni lugar, éramos un grupo de personas que nos prestaron una terraza en el Instituto Nacional del Profesorado Técnico de la calle Yumirato, para los que lo conocen.
bueno, allí se construyó el sitio, me nombraron directora, yo no sabía nada de educación a distancia y de teleeducación, sí sabía de educación, sí me estaba formando, ya estaba aquí en la Flaxo estudiando el posgrado en gestión educativa, que en ese momento era presencial, hace mucho de esto, en el 98, y bueno, y se formó este centro de planeamiento tecnológico, que si querés pasar a la segunda y última diapositiva, tenía estas áreas y estas funciones. Todo estaba por hacerse, todo estaba por inaugurarse, y entre todos el diseñador gráfico, el programador, las gogas, como nos llaman los ingenieros a nosotros dentro de la UTN, las pedagogas. Bueno, empezamos a trabajar y conformar un equipo de trabajo, y junto con mi compañera Mariana Figueredo, en ese momento era un centro que había formado el ingeniero Virgilio, y yo lo quiero decir porque en realidad él tuvo una visión muy profunda en relación a esto. Imaginen que era el 98, donde hace 20 años. Y nos dimos cuenta al ratito de comenzar con Mariana que la dificultad mayor pasaba por cómo invitar a los alumnos a una formación a distancia y cómo sostenerlos en una propuesta de formación diferida en el espacio, diferida en el tiempo, aún con dial-up. La fibra vino bastante después, y nos pusimos a investigar. Apelamos a las revistas Paturuzú o Ricotipo, que había en ese momento, que tenían la propaganda de la educación a distancia, que eran paquetes de contenidos que llegaban por correo a las viviendas de las casas, y ahí nos dimos cuenta de, bueno, que era necesario poner algo de letra conceptual respecto de qué significaba la tutoría para una propuesta de formación virtual. Y escribimos nuestro primer curso, que se llamaba Aula Virtual Función Tutorial, donde Vygotsky fue nuestro, ideólogo en ese momento. Teníamos mucho de intuición, nos pudimos apoyar académicamente y conceptualmente en él. Y bueno, y la experiencia de la UTN siguió siendo, acompañamos a las regionales de todo el país a conformar sus propuestas de formación, pero luego me quedé aquí después de egresar como alumna de los posgrados de gestión y de especialización en gestión, y empezar la maestría aquí en educación, y trabajé por casi 11 años en el posgrado en gestión educativa, donde realmente creo que ahí fue donde entendí el sentido y la importancia del trabajo de un tutor en una propuesta de formación virtual. Nosotros nos reuníamos quincenalmente los tutores tendríamos que haber participado previamente y ser egresados de la experiencia de formación para poder acompañar fundamentalmente en contenidos a los cursantes, y cada 15 días nos juntábamos no solo a debatir sobre la bibliografía, sobre los contenidos de las clases que escribíamos, sino también, cómo mejor acompañar a cada uno de los integrantes de cada uno de los grupos que nosotros teníamos. La preocupación por Ni Una Menos, o en realidad era la película en aquel momento de Kim Ki-doo, Ni Uno Menos. Si no la vieron, después les cuento en un ratito de qué se trata. Pero para acá nosotros teníamos como una premisa fundamental, y es que cada alumno sea único, y que sabíamos que en esto de estar diferidos en el espacio y en el tiempo, cada vez que nos comunicábamos con un alumno era una oportunidad que no podíamos desaprovechar. Entonces construimos algunas premisas, como que la primera que les dije, que cada alumno era único. También definimos los mejores usos y aprovechamiento de cada uno de los espacios o soportes de la propuesta de formación virtual. ¿Qué íbamos a trabajar en el correo? ¿Qué íbamos a trabajar en los foros? ¿Qué tipo de comunicación íbamos a tener desde la tutoría para atender a todos hablándole a cada uno, o para hablar a cada uno atendiéndole a todos? Construíamos textos colectivamente en relación a esto. Y teníamos algunos desafíos que fui punteando. Por un lado, esto que les decía de los usos de los distintos espacios que prevé un entorno virtual. Y los desafíos pasaban por algunas cuestiones que todas las colegas acá fueron mencionando, que tenían que ver con
cómo sostener una participación sostenida en los espacios de intercambio, en donde lo que nos importaba también es que además de la frecuencia de la participación, el contenido y el sentido de las participaciones vaya teniendo sustento conforme iba pasando la formación y nosotros podamos evaluar el corrimiento de la pura opinión a la inclusión del saber y del conocimiento, es decir, la reflexión. Esta era una de las cuestiones. Después, por otro lado, que también lo mencionaron las chicas aquí, tiene que ver con la generación de lo que nosotros llamábamos dialogía en aquel momento. Digamos, las participaciones en los foros no son sinónimos siempre de poder leer, hacer lugar y escuchar y dar cabida a lo que el otro dice para después yo montar mi intervención sobre eso. Y es un tema, digamos, no está resuelto. Yo creo que forma parte de los pendientes y los desafíos. No da lo mismo, yo opino que, a mí me parece que... y ahí el lugar del tutor tiene un rol fundamental. El tutor, además de arengar con la bola de Bart, me encantó. Además de arengar en ese sentido, tiene que poder tener, por un lado también una periodicidad de intervenciones, ¿no? En el sentido de que tenés que entrar todos los días, tenés que ver quién participa, tenés que ver el mejor modo de decirle al que hace ya 3 días que no participó, cómo te va, en qué andás, cómo anda, digamos, por dónde andan tus lecturas, digamos, teníamos un repertorio, nos colaborábamos entre los tutores, digamos, como para saber cómo mantener vivo el intercambio, pero un vivo con letra viva también, digamos, no era cuestión tan solamente de que el campus es muy informante de estas cuestiones, no es cuestión solamente de saber cuántas entradas tuvo el alumno en cada uno de los módulos, sino, bueno, ¿qué pasó en esas entradas? Digamos, ¿qué tipo de contenido? ¿Qué movimiento observamos nosotros en las intervenciones de ese colega? Y ahí, digamos, la participación de los tutores es fundamental. Y también es fundamental el proceso de acompañamiento individual en la construcción de saber y el poder dar cuenta de esa construcción de saber en los procesos de escritura. Nosotros sabemos que la construcción del conocimiento puede ser social y compartida, pero el saber que cada uno se apropió es de cada quien. Y cómo sabe cada uno de qué saber se apropió, se tiene que sentar y poder escribirlo y poder pulirlo. Y ahí, ahora con las nuevas reformas en educación hay una frase muy que a todos nos va a sonar, que tiene que ver con el acompañamiento a las trayectorias escolares. Bueno, para nosotros esto fue un tema desde siempre, es decir, en el momento de escritura de los trabajos era un 1 a 1, recibir cada uno de los trabajos, ver, digamos, cuál era la lógica que lo estructuraba, qué contenidos estaban presentes, pero fundamentalmente qué proceso de pensamiento se activó allí. Es importante en toda propuesta de formación, sea a distancia o no sea a distancia, que uno salga distinto de cómo entró en relación a los contenidos de los cuales se apropió, pero también a la forma de comunicarlos y a la profundidad que gana en ese contenido, ¿no? ¿Cómo estoy de tiempo? Bueno, yo quería contar una anécdota como para poder dar cuenta de esto, sin vulnerar ningún nombre. Una vez estábamos corrigiendo con una compañera trabajos que habían sido comentados entre nosotras y vueltos a revisar a unos estudiantes, y mi compañera me lee algo, me dice, mira, yo le puse esto y mira lo que me contestó, y leo un texto que yo decía, wow, está bueno, y de repente me di cuenta que yo lo había escrito, ese texto, y que yo se lo había escrito, ese texto, a otra alumna de otro aula, dándole un poco de, digamos, de ideas de por dónde más podía sacarle el jugo a lo que había escrito, porque, digamos, no solo es decir está muy bien, sino que si uno ve y tela para cortar, tiene que tirar más, tiene que aprovechar siempre. Y ahí nos surgió como el dilema moral, ¿la desaprobamos porque hubo plagio y copia o sacamos de esto también una experiencia de pensamiento y producción?
Y bueno, con el aval de la coordinación, lo que hicimos fue comentarles que en definitiva sabíamos que había tomado ese texto escrito y se lo había apropiado para su propio trabajo, pero que también le invitábamos a hacer de esto una experiencia de pensamiento y de producción. ¿Por qué lo eligió? ¿Qué de ese texto le habló? ¿Y por qué lo aprovechaba para su trabajo? Porque en definitiva, digamos, uno tiene un pilar que tiene que estructurar cualquier tipo de proceso de enseñanza-aprendizaje y a distancia, más es la construcción de confianza. Entonces, nosotros apostamos en ese sentido a poder decir, bueno, ese texto te habló, en principio entrecomillalo, pero segundo, también ponete a pensar por qué y para qué te fue útil y por qué te permite en un punto hacer bien eso para pensar qué otras cuestiones. Así que bueno, me había notado un montón de cosas más, pero me parece que las chicas estuvieron, las colegas también desde Uruguay, muy claras. Los entornos de formación a distancia, por suerte, nos dan mucha idea y favorecen la inventiva, y para nosotros el acompañamiento tutorial es fundamental. Así que listo. Bueno, muchas gracias. No sé si hay preguntas, ya estamos sobre la hora. Si alguno tiene alguna pregunta para hacer, creo que fueron experiencias claras todas. Contaron un poco la cocina, el trasfondo. La verdad que además son de campos absolutamente distintos, así que bueno, muy contenta que estén acá.